Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy lo que voy a hacer es una lectura rápida de una de esas leyes que se dejan un poco para el final, ¿no? Y siempre que hay alguna pregunta sobre estas leyes, me refiero a las leyes de violencia de género, a la ley de violencia de género, contra la violencia de género, y las leyes de igualdad a nivel nacional y a nivel de Comunidad Valenciana. En este caso lo que voy a hacer es una lectura rápida de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres de la Comunidad Valenciana y os voy a remarcar los artículos que suelen ser, vamos, súper preguntables en cualquier examen, ¿vale? Haré una lectura muy rápida y eso os marcaré los puntos más importantes para que no perdáis tiempo, para que vayáis más directo a lo que es a lo que son las posibles preguntas de examen, ¿vale? Así que vamos a empezar y empezaremos, como no, por el artículo 1 que habla del objeto. La presente ley tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana, establecer los principios generales que deben orientar dicha igualdad, determinar las acciones básicas que deben ser implementadas, así como establecer la organización administrativa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Comunidad Valenciana. Artículo 2. Principios generales. A. Son contrarias al ordenamiento jurídico las actuaciones públicas o los comportamientos privados que sean discriminatorios. El punto B es importante, conviene saberlo. B. No toda desigualdad es constitutiva de discriminación. No hay una prohibición general que impida establecer diferencia. Lo que se prohíbe es la desigualdad que carece de justificación objetiva, racional y razonable. Es decir, lo que se prohíbe es la desigualdad que carece de justificación. Eso es lo importante. ¿Puede haber desigualdad? Sí, puede haberla. Pero si la hay, tiene que estar fundada, tiene que tener una justificación que sea objetiva. C. Cuando se disponga una diferencia de trato, deben emplearse los medios que resulten proporcionados y adecuados o congruentes con los fines que se persiguen. Artículo 3. Ámbito de la ley. La presente ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, en todas las actuaciones referidas a la planificación, gestión y ejecución de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y hombres. Las actuaciones reguladas están referidas tanto a las nuevas medidas que se implementen como a las que actualmente se están realizando, así como a las que ya existen en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ya sean promovidas o realizadas por personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada. Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa. Los poderes públicos valencianos adoptarán las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta asignados en función del género, con la finalidad de eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres de cualquier índole basados en la idea de inferioridad. Esa es la palabra clave aquí. O en funciones estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al principio de igualdad. Es decir, hay que eliminar esa idea de inferioridad que desgraciadamente predomina en muchas ocasiones en las relaciones entre hombres y mujeres. Punto 2. Las distintas administraciones públicas adoptarán una estrategia dual basada en el principio de complementariedad de medidas de acción positiva y las que respondan a la transversalidad de género. Las acciones son complementarias y transversales. La adopción por el Gobierno valenciano de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre no se considerarán discriminatorias en la forma definida en las convenciones internacionales. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad, oportunidad y trato. Punto 3. El Consell de la Generalitat informará a les Corts Valencianes de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la ley. Es decir, el Consell ejecuta acciones, tiene que informar a les Corts.
Título 2 de la actuación administrativa, capítulo 1, Educación para la igualdad, artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales. La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOCSE, sienta los principios para avanzar hacia un sistema coeducativo, entendido como modelo de enseñanza basado en la formación de igualdad entre sexos, el rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el género. 2. Por ello, desde el sistema coeducativo de enseñanza se potenciará la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus dimensiones, curricular, escolar y otras. Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades. El Consell de la Generalitat adoptará las medidas necesarias para garantizar la oferta de enseñanza no reglada, especialmente para las mujeres de las zonas rurales. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el Consell garantizará la enseñanza no reglada, especialmente para las mujeres de las zonas rurales, con el objetivo de que desarrollen sus capacidades en relación a su salud, a las microempresas, a la agricultura y a sus derechos legales. Artículo 7. La educación y la conciliación familiar. El Consell de la Generalitat adoptará las medidas necesarias para garantizar la ampliación del horario de apertura de todos los centros públicos que impartan educación infantil y educación primaria, con el fin de atender las necesidades de las familias que lo precisen por el horario laboral de la madre y el padre. Como veis, es el Consell el que está haciendo todo el rato acciones que después tendrá que informar al Corts. Artículo 8. Formación para la igualdad. La Administración autonómica competente en materia educativa establecerá y fomentará los mecanismos de formación, control y seguimiento adaptados a los diferentes niveles de enseñanza infantil, primaria, secundaria y universitaria para implantar y garantizar la igualdad de sexos en el sistema educativo valenciano mediante la aprobación y el seguimiento de la ejecución de planes anuales de coeducación a cada nivel educativo. Artículo 9. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades. A tal efecto, el Gobierno valenciano financiará en colaboración con las universidades valencianas actividades anuales para la promoción de asignaturas y proyectos docentes con un enfoque de género. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades. Las universidades deben promover la implantación de asignaturas y la realización de proyectos docentes que incorporen la perspectiva de género. Capítulo 2. Igualdad y participación política. Artículo 10. Representación paritaria de mujeres y hombres. Este concepto lo debéis de tener en cuenta. Paritaria. Ya lo veréis en otra ley. Hay otro concepto que se parece mucho pero que no es lo mismo. Paritaria es simplemente par, es decir, composición igual entre mujeres y hombres, a la par, exactamente igual, ¿vale? Pero luego ya hablaremos más adelante de otro concepto que es parecido pero que no es igual, no es exactamente igual, no es 50-50, no es 50-50. Les Corts Valencianes y el Consell de la Generalitat procurarán, en el nombramiento o designación de personas, para constituir o formar parte de órganos o instituciones que exista una presencia paritaria de hombres y mujeres, paritaria igual, 50-50. Artículo 11. Espacios electorales. El Consell de la Generalitat favorecerá la presencia de mujeres en las candidaturas presentadas a las Corts Valencianes por los partidos políticos y agrupaciones electorales. Los medios de comunicación de titularidad pública tendrán en cuenta en la disposición del tiempo gratuito aquellas candidaturas con presencia equilibrada. Este es el concepto que es parecido al que os he comentado antes, pero que no es igual. El paritario, el concepto de algo paritario, de composición, presencia paritaria, significa igual, pero presencia equilibrada es que más o menos es lo mismo, es decir, y tiene que ser más o menos una presencia de 60-40. Ese es el concepto, el significado el concepto de lo que significa presencia, composición equilibrada,
que esté más o menos, y es 60-40, 60 de uno, 40 de otro. Con presencia equilibrada de mujeres y hombres, respetando en todo caso las previsiones de la Ley Electoral Valenciana. Artículo 12. Subvenciones electorales. Las subvenciones electorales de la Generalitat, reconocidas por ley, se incrementarán en un 10% para los escaños obtenidos por mujeres, siempre que dicho incremento resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana. Este mismo porcentaje se aplicará en la subvención para cada uno de los votos conseguidos por las candidaturas que se adecúen a lo dispuesto en el artículo anterior de esta ley, cuando este porcentaje resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana. Capítulo 3. Igualdad en el ámbito laboral. Artículo 13. Acceso al empleo en igualdad, en condiciones de igualdad. En relación con el trabajo, la presente ley amparará todas las medidas adecuadas para el cumplimiento de la igualdad en el acceso al empleo. Artículo 14. Igualdad y mujeres con discapacidad. La Generalitat, aquí ya estamos hablando de la Generalitat, ¿vale? Va a ir cambiando un poco entre Generalitat y Consell. La Generalitat garantizará que las medidas de apoyo a la inserción laboral contemplen especialmente a las mujeres discapacitadas, sobre todo en aquellos aspectos que puedan redundar en el mejor mantenimiento de su estado de salud o evitación de empeoramiento del mismo, así como en la conciliación familiar y crianza de las hijas e hijos. Artículo 15. Medidas de fomento del empleo. El Consell de la Generalitat incorporará a los planes de empleo valenciano medidas específicas de igualdad para favorecer el acceso de las mujeres a su primer trabajo. Facilitará el acceso a un empleo a mujeres mayores de 45 años. Esta edad es clave, que no os líen. No es ni 60, ni 50, ni 55. Es 45. Facilitará el acceso a un empleo a las mujeres mayores de 45 años que no hayan desarrollado nunca un trabajo fuera de lugar, y facilitará el retorno al mercado de trabajo a aquellas mujeres que lo abandonaron para cuidar a su descendencia, personas mayores y otras personas dependientes a su cargo. Se establecerán y activarán programas integrales de formación profesional, de fomento de empleo y conciliación de vida familiar y laboral para la incorporación de las mujeres a puestos de trabajo, profesionales y sectores de la economía valenciana en los que estén infrarrepresentadas. Estos programas serán específicos y prioritarios para aquellas mujeres con riesgo de exclusión social. Artículo 16. Servicio de acompañamiento a la creación y mejora de empresas. La Generalitat implementará un servicio específico dentro de los centros Infodona. Esto hay que tenerlo en cuenta. La Generalitat implementará un servicio específico dentro de los centros Infodona, especializado en el acompañamiento a la iniciativa empresarial de las mujeres, desde los que se ofrecerá información, asesoramiento, formación y acompañamiento para la creación de empresas y la mejora de la actividad empresarial y/o autónoma de las mujeres de la Comunidad Valenciana. Acordaos de los centros Infodona. Artículo 17. Conciliación de vida familiar y laboral. La Administración Autonómica ampliará la red pública de escuelas infantiles y guarderías laborales en las empresas o prestaciones económicas equivalentes en los periodos extraescolares, con el fin de hacer compatible el trabajo con la maternidad y la paternidad a aquellas trabajadoras y trabajadores con descendencia de menos de 3 años, y en periodo vacacional o periodo de vacaciones a los mayores de 3 años. Artículo 18. Flexibilidad de horario. Las administraciones públicas incentivarán a las empresas que faciliten la inclusión en los convenios colectivos de empresa y de ámbito superior, de acuerdo sobre la flexibilidad de horarios en función de las necesidades familiares del personal a su servicio. Artículo 19. Con el fin de fomentar el permiso parental compartido, la Administración Autonómica pondrá en marcha campañas de sensibilización. Cuando se trata de paternidad o de permiso parental,
se tiene que hacer, se pondrán en marcha campañas de sensibilización y tomarán medidas que incentiven a las empresas y al personal a su servicio. Luego, artículo 20, tomároslo muy en cuenta. Ese es típico de examen. Ese marcároslo en rojo, en el color que queráis, pero ese es súper preguntable. En alguna ocasión a mí me ha salido en algún examen. Artículo 20. Los planes de igualdad de empresa. Todo lo que sean planes de igualdad, tanto en esta ley como en la misma a nivel estatal, suelen preguntar. Así que tenedlo en cuenta. Ahora os marco qué es lo que hay que tener, ¿vale? Qué es lo que hay que tener en cuenta. Punto 1. La Administración Autonómica incentivará a las empresas que establezcan planes de igualdad que tengan por objeto corregir las desigualdades de género, que incorporen medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad en su organización y proporcionen servicios que faciliten la conciliación de vida familiar y laboral del personal a su servicio. Punto 2. A los efectos de esta ley se consideran planes de igualdad aquellos documentos en los que se vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que necesariamente deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho principio. Para obtener las correspondientes ayudas previstas para las empresas, esto es lo más importante, los planes de igualdad deberán ser visados por el centro directivo de la Administración de la Generalitat Valenciana con competencias en materia de mujer, debiendo presentar anualmente ante dicho organismo un informe de evaluación o de resultados. Y este ya es el que más. El punto 4. Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público, las empresas y organizaciones participadas mayoritariamente con capital público deberán, no podrán, deberán, tienen la obligación de elaborar un plan de igualdad. Este es el punto más importante. Es decir, en lo de estar visados, eso es necesario, pero las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público deberán elaborar un plan de igualdad. Artículo 21. Discriminación salarial. Los departamentos de la Administración Autonómica competente en materia de empleo establecerán instrumentos adecuados al servicio de la Inspección de Trabajo para controlar y hacer cumplir a las personas empleadoras el principio de igualdad de remuneración de mujeres y hombres por un mismo trabajo o por trabajos de igual valor, así como otra medida que considere necesaria para asegurar el principio de igualdad de remuneración. Artículo 22. Programas de inserción sociolaboral para las víctimas de malos tratos. La Administración Autonómica implantará programas de inserción sociolaboral individualizados para las víctimas de malos tratos que posibiliten su incorporación al mercado laboral. Artículo 3. Importante. El acoso sexual. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en la ley, no sé si es en la ley estatal o en la ley de violencia de género, que puede ser en la de contra la violencia de género, hay que saber distinguir entre lo que es acoso sexual y acoso por razón de sexo, y lo que es un acoso directo con el indirecto. Eso hay que tenerlo en cuenta, os lo voy adelantando. Artículo 23. El acoso sexual. En el ámbito de sus competencias, la Administración Autonómica incorporará y aplicará en las relaciones laborales el Código de Conducta contra Acoso Sexual, recogido en la recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas del 27 de noviembre de 1991, relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo y en los planes de igualdad elaborados por las empresas. Es decir, hay que incorporar y aplicar un código de conducta contra el acoso sexual. Y para saber qué es acoso sexual os remito a otra ley, ¿vale? A la ley estatal o la ley contra la violencia de género. Seguimos. Artículo 24. La igualdad en la negociación colectiva. La Administración Autonómica, a través del registro de convenios colectivos,
informará la aplicación del principio de igualdad de géneros. Cuando a través del registro de convenios se observase la existencia de un convenio que contenga cláusulas que pudieran ser contrarias al principio de igualdad reconocido en la Constitución española y desarrollado por la presente ley, la autoridad competente adoptará las medidas oportunas previstas en la legislación laboral. Venga, que vamos por la mitad. Capítulo 4. Bienestar y familia. Artículo 25. El cuidado de las personas dependientes. La Administración autonómica establecerá los medios necesarios para atender la demanda de cuidados de la población infantil, personas mayores y personas con discapacidad, facilitando el acceso de los servicios al lugar de residencia de las personas beneficiarias, con el objeto de favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Artículo 26. La feminización de la pobreza. En el ámbito de aplicación de la presente ley y para evitar las bolsas de marginalidad o pobreza que están suponiendo el impago reiterado de las pensiones por alimentos a las mujeres, la Generalitat Valenciana garantizará, mediante un sistema de anticipos, el pago de alimentos reconocidos a favor de las hijas e hijos menores de edad en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio y proceso de filiación o de alimentos. El pago de los anticipos previstos se atenderá con cargo a un fondo dotado en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. La gestión de dicho fondo corresponderá a la Consellería de Economía y Hacienda, lógicamente, quien maneja todo el dinero de la Generalitat, prácticamente, pero bueno. Artículo 27. Plan integral de la familia e infancia. El Gobierno valenciano incluirá en la planificación de sus actuaciones en materia de familia e infancia medidas dirigidas a facilitar la corresponsabilidad y el ejercicio conjunto de cargas familiares y procurar la igualdad real de mujeres y hombres en la esfera de las tareas domésticas. Capítulo 5. Igualdad de oportunidades en el marco de la sociedad de la información. Artículo 28. Acceso a las nuevas tecnologías. Punto 1. La Generalitat facilitará el acceso de las mujeres al manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, con especial incidencia en la población femenina. Punto 2. Para ello, promoverá programas específicos que involucren a las mujeres en la sociedad de la información a través de programas formativos que permitan la adquisición de conocimientos en el manejo de las nuevas tecnologías. Artículo 29. Las campañas de información e igualdad de mujeres con discapacidad. La Generalitat Valenciana, en todas las campañas de información sobre las medidas y normas contempladas en la ley, en especial las de sensibilización contra la violencia de género, vigilará para la utilización de los medios adecuados para hacer llegar sus mensajes a las mujeres con discapacidad. Artículo 30. Servicios de traducción. La Generalitat Valenciana garantizará servicios de traducción o interpretación al lenguaje de signos para atender a mujeres carentes de visión u oído, de tal manera que se facilitarán los textos con los derechos, servicios y recursos existentes en braille para mujeres ciegas y transcripciones de los medios para personas sordas. Artículo 31. Acceso a la información y comunicación. La Administración autonómica adoptará, con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación, las medidas necesarias para erradicar las barreras que dificulten el acceso de las mujeres a la utilización de los diversos recursos de comunicación e información. Artículo 32. Fomento de la participación femenina. La Administración autonómica promoverá una mayor representación de las mujeres en puestos técnicos y de diseño de tecnologías de la información, promoviendo programas que estimulen y eliminen obstáculos. Aquí es que es una palabra un poco borrosa, relativos a la participación en este ámbito. Capítulo 4. De la violencia contra las mujeres. Artículo 33. Investigación sobre la violencia de género.
Punto 1. La Administración Autonómica promoverá la investigación sobre las causas de la violencia contra las mujeres e implantará medidas para impedirla y reparar sus efectos. 2. El Consell de la Generalitat promoverá, en el marco de las ayudas a la investigación, el estudio en la Comunidad Valenciana de un seguimiento de los procesos iniciados por malos tratos, agresiones sexuales y acoso sexual y de las resoluciones dictadas por juzgados y tribunales, prestando especial atención a las medidas cautelares adoptadas y al razonamiento de las sentencias o autos. Artículo 34. Asistencia a las víctimas de violencia de género. Las administraciones públicas valencianas ofrecerán, en el ámbito de sus competencias, asistencia jurídica y psicológica especializada y gratuita a las víctimas de violencia de género. Artículo 35. Seguimiento e información sobre las actuaciones en materia de violencia contra las mujeres. El Gobierno remitirá a las Cortes Valencianas, al menos con carácter anual, un informe en que preceptivamente se contengan a. Los recursos humanos, asistenciales y económicos destinados por la Administración Autonómica a la prevención de los malos tratos y a la protección de las mujeres víctimas de ellos. B. Información sobre el número de denuncias presentadas por malos tratos a mujeres. C. A las actuaciones desarrolladas por la Administración Autonómica para dar asistencia a las mujeres maltratadas. D. Los procedimientos penales iniciados sobre violencia doméstica, con indicación de su número, la clase de procedimiento penal, delito o falta imputado y la intervención de la Administración Autonómica en dichos procedimientos. La reproducción de las sentencias firmes condenatorias sobre violencia doméstica cuando se cuente con el consentimiento de la víctima, esto es pura lógica, o cuando ésta no pudiera prestarlo con el consentimiento de las personas perjudicadas. En todo caso, se respetará la intimidad de la víctima, su entorno familiar y fundamentalmente la intimidad de los menores afectados. E. Las actuaciones llevadas a cabo para la readaptación de los agresores. Esto me hace gracia, perdón. F. Las actividades llevadas a cabo por el Consell de la Generalitat en materia de prevención y sensibilización contra la violencia de género. Artículo 36. Personación de la Administración Autonómica en los procedimientos por malos tratos. La Consellería con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat el ejercicio de la acción popular a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de los abogadas colegiadas en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes de la Comunidad Valenciana. Artículo 37. Protocolos de coordinación en los casos de malos tratos. La Generalitat adoptará protocolos de actuación cuya finalidad sea garantizar una actuación coordinada y eficaz de los diversos órganos y entidades que intervengan o presten asistencia en los supuestos de malos tratos. Del mismo modo, se promoverán fórmulas de colaboración con las restantes administraciones públicas valencianas con competencias en la materia. Se tendrán en cuenta los aspectos ya recogidos en el Plan de Igualdad de Oportunidades. 38. Prestaciones para la vivienda. Las mujeres víctimas de malos tratos que hayan tenido que abandonar su domicilio tendrán acceso preferente a las viviendas sociales o, en su caso, tendrán preferencia en la percepción de una prestación económica específica para el alquiler de una vivienda, cuando no dispongan de recursos propios suficientes. 39. Artículo 39. Protección a las víctimas de malos tratos. La Generalitat adoptará sistemas especiales de protección a las víctimas de malos tratos en aquellas situaciones en las que se presuma que puedan ser objeto de un grave riesgo físico.
Capítulo 7. Igualdad y medios de comunicación. Aquí siempre suelen preguntar algo. Yo tengo marcado aquí como el artículo 43, os lo voy adelantando. Vamos primero a por el 40. Artículo 40, imagen de la mujer y pluralidad de roles. Los medios de comunicación de titularidad pública y aquellos en los que participen o subvencionen las administraciones públicas valencianas transmitirán en su programación una imagen de las mujeres que se corresponda con la pluralidad de roles y funciones ejercidos por ellas en la sociedad. Artículo 41. Programación y valores constitucionales. En la programación de los medios de comunicación señalados en el artículo anterior, se promoverá la igualdad, la tolerancia, el rechazo a la violencia, la dignidad de las personas y los valores constitucionales. Artículo 42. Observatorio de publicidad no sexista en la Comunidad Valenciana. La Generalitat velará de manera específica por el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en la publicidad en los medios de comunicación social de titularidad pública, contando para ello con el asesoramiento específico del Observatorio de Publicidad no sexista de la Comunidad Valenciana. Al final de esta ley hay una serie de órganos que son los más importantes y los que hay que tener en cuenta. Sobre este observatorio no hay mucho, la verdad. Creo que es la única vez que lo menciona en la ley. Artículo 43, súper importante. Dice, sobre la erradicación de la violencia. El Consell de la Generalitat garantizará en los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública la emisión de programas cuyo objetivo sea erradicar la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la explotación sexual de la mujer. Asimismo, se programará la emisión de campañas institucionales sostenidas en el tiempo con sensibilización contra la violencia de género. Sobre todo hay que tener en cuenta que es medios de comunicación de titularidad pública y se debe de luchar contra o se debe de trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la explotación sexual de la mujer. Que queda poquito ya. Título 3, Igualdad y Administración Pública. Artículo 44. Igualdad en los procesos de formación y promoción de puestos de trabajo. Las administraciones públicas valencianas establecerán planes plurianuales de formación con el fin de promover, dentro del respeto a los principios de mérito y capacidad, el acceso de las mujeres a la promoción interna de la función pública. Artículo 45. Igualdad en la promoción interna. Las administraciones públicas establecerán planes plurianuales de los distintos departamentos con el fin de promover el acceso de las mujeres a la promoción interna de la función pública. Cada departamento deberá fijar en los respectivos planes los indicadores y objetivos. Artículo 46. Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación. Punto 1. En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia la adjudicación de los contratos administrativos de la Generalitat las proposiciones de los licitadores que con la solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano competente, siempre que las mismas igualen sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación. Esto está claro que cuando hayáis visto la ley de contratos lo tendréis un poquito más claro. ¿Qué momento es ese de la licitación, ¿no? Que es la solvencia técnica que tienen que presentar las empresas? Pero bueno, más o menos se entiende en el sentido, creo que se entiende que en el sentido de dar importancia a los planes de igualdad, que es lo que hemos visto antes en el artículo 20, si no recuerdo mal. Punto 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el órgano de contratación podrá acordar el establecimiento de otros criterios adicionales
de desempate de las empresas, incluida su prelación. La adopción de cualquier criterio adicional deberá constar en todo caso en el anuncio de licitación. Pues son términos que no puedo explicar ahora, claro, eso se tienen que explicar en la ley de contratos, no aquí. Artículo 47. Acoso sexual. Este hay que tenerlo en cuenta. La Administración Autonómica incorporará en el régimen de la Función Pública Valenciana el Código de Conducta contra el Acoso Sexual, recogido en la recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre del 91, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos. Las administraciones públicas valencianas pondrán en marcha los medios necesarios para que toda norma o escrito administrativo respete en su redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje no sexista. Normas, toda norma o escrito administrativo. Ahora vienen los 3 artículos más importantes, que son los que hay que tener muy en cuenta, que son los sobre los que más suelen preguntar. Título 4. Instituciones de protección del derecho a la igualdad de mujeres y hombres. Capítulo 1. El Observatorio de Género. El artículo 49, el Observatorio de Género, en su punto 1 dice: el Consell de la Generalitat creará el Observatorio de Género como órgano dependiente y adscrito a la Consellería competente en materia de mujer, cuya función será estudiar y hacer visibles las diferencias de género. Eso es lo importante, saber qué es lo que hace este Observatorio de Género. ¿Y qué hace? Pues estudiar y hacer visibles las diferencias de género. Lo crea el Consell y está adscrito a la Consellería competente en materia de mujer. Pero lo importante saber es a qué se dedica este observatorio, este órgano, y se dedica a estudiar y a hacer visibles las diferencias de género. Punto 2. El Observatorio de Género impulsará la desagregación de datos por sexo en todas las estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en la Comunidad Valenciana. Profundizará en el estudio e investigación sobre la realidad social desde una perspectiva de género y dará cuenta de la evolución de los índices de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 3.3. El Observatorio de Género elaborará un informe anual sobre el grado de cumplimiento de esta ley y de la evolución de los índices de igualdad entre mujeres y hombres, que elevará a Cortes Valencianas, al Corts. Artículo 49, súper importante, saber a qué se dedica este Observatorio de Género y de quién depende, qué es lo que hace y de quién depende. Capítulo 2. El Consejo Valenciano de la Mujer. Artículo 50. El Consejo Valenciano de la Mujer. Siendo que la Generalitat tiene la obligación de impulsar políticas tendentes a eliminar las discriminaciones respecto a la mujer en nuestra comunidad y promover la plena participación de la mujer en la vida política, económica y social, resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Consejo Valenciano de la Mujer. No dice nada más. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues como dice que resulta imprescindible contar con el asesoramiento, debemos entender que el Consejo Valenciano de la Mujer es un órgano asesor. No tiene más, no hay más. Simplemente saber que es un órgano asesor. Poco más. Y es un poco... sus funciones es impulsar que las políticas tendentes a eliminar las discriminaciones respecto a la mujer sean reales, se hagan de verdad. Y el 51 es el más importante de todos. Capítulo 3. La Defensoría de Igualdad de Géneros. Artículo 51. La igualdad y el síndic de Greuges. Acordar de esto. Con la entrada en vigor de la presente ley se creará la Defensoría de la Igualdad
con objeto de vigilar el cumplimiento de lo previsto en la misma. Aquí tenemos sus funciones. Vigilar el cumplimiento de lo previsto en esta ley. Dicha defensoría será desempeñada por el síndic de Greuges en la forma y condiciones que prevé su ley de creación. Funciones. ¿Y quién la hace? La Defensoría de Igualdad la realizará el síndic de Greuges en la forma y condiciones que prevé la ley de creación. ¿Vale? Estos tres últimos artículos son los más importantes de todos. Y el 51 es el que, vamos, más todavía. Los planes que se establezcan, los planes que se establezcan con respecto a esta materia, suelen ser también cosas muy preguntables, pero sobre todo los órganos. En este caso no hay muchos conceptos a introducir, me refiero a acoso sexual, acoso por razón de sexo, o sea, acoso directo, indirecto. Este tipo de cosas se clarifican en otro tipo de leyes. Aquí lo que se establece son básicamente tres órganos, los tres últimos que hemos visto. Uno que se dedica a estudiar y hacer visibles las diferencias de género, otro que es un órgano asesor que no dice nada más, y sobre todo la Defensoría de Igualdad, que recae sobre el síndic de Greuges, que es él quien va a hacer las labores de la Defensoría de Igualdad. Y lo hará en la forma y condiciones que prevé su ley de creación, esta ley, básicamente. Bueno, con esto una lectura rápida de lo que es. Esto ha sido una lectura rápida de la ley 9/2003 para la igualdad entre hombres y mujeres, y os he reseñado las 4 o 5 cositas que más suelen preguntar, así repasando así rápidamente, pues que la discriminación se acepta, que está en el artículo 2, la discriminación se acepta. Lo que no se acepta es la desigualdad que carezca de justificación. Luego el concepto de presencia paritaria, ¿vale? Saber qué significa, y lo que es presencia equilibrada, ¿vale? Eso aquí no se hace mucho hincapié, pero bueno, ya se va introduciendo para luego otras cosas. Artículo 20, los planes de igualdad en las empresas, sobre todo el punto 4, las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público deberán elaborar un plan de igualdad. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Luego seguimos adelante y hemos dicho el artículo 43, haciendo hincapié otra vez en los medios de comunicación de titularidad pública. Esa salió en alguna pregunta seguro. Y luego los artículos 49, 50 y 51, los órganos que trabajan sobre esta igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún comentario, pues ya sabéis, bajo, por favor. No olvidéis suscribiros al canal. Si os soy sincero, este es el primer vídeo que hago con móvil. La calidad no debe de ser muy buena, pero bueno, iré subiendo poco a poco más vídeos de mejor calidad, espero. Que os ayuden, que os ayuden a estudiar mejor, no solo este tipo de leyes que son las que nos dejamos para el final, sino otro tipo de leyes más importantes, evidentemente, no de manera entera, no toda la ley, sino aspectos importantes que hay que manejar, hay que sabérselos, como si fuera, la punta de vuestros dedos, ya no la palma de vuestras manos, sino la punta de vuestros dedos, ¿de acuerdo? Bueno, saludos, seguid estudiando, ¿vale? Lo vais a conseguir, acordaos, ya lo veréis. Si estudiáis, si os aplicáis, lo vais a conseguir, y os digo, merece la pena. Bueno, un beso, chao.